también. Buscamos en nuestras Biblias Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25. Mientras usted se pone de pie, yo estoy dando la bienvenida a todos nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Les pedimos que siempre compartan, pongan un me gusta. Ahora, si no le gusta el mensaje, pone al revés. Pero si es bendecido, pone un me gusta. Y compartan a través de las redes sociales estas predicaciones. Estamos desde General Roca, Argentina, calle Saavedra 2924, Saavedra y América. Nos reunimos este día domingo, con la gracia de Dios, para ministrar la siguiente palabra. Juan capítulo 21, verso 25. Lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Usted me confirman, por favor, los porteros, si se escucha bien, si falta volumen, todas esas cositas, porque yo tengo mi propio retorno y a veces mi retorno no obedece a los parlantes que están de frente. En la semana tendremos los otros dos parlantes que se tienen que arreglar. Juan 21, 25, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijimos, amén. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, te damos honra y alabanza. Señor Jesucristo, despierta en nuestros corazones todos nuestros sentidos espirituales para recibir, para retener, para entender, para comprender, para agradecer. Esta es tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, para poder también cumplir con mi tarea de ser el que reparta este alimento. Dame mi porción que yo también necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciba su asiento. Un poquito más bajo el retorno. El tema de esta tarde le he llamado el obrador de milagros. El obrador de milagros. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. O sea, hay otras tantas cosas más que hizo Jesús, que no todas están escritas en los evangelios. Los 4 evangelios, de los cuales los primeros son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y el 4 evangelio, que Juan, es un evangelio aparte de los 3 llamado teológico. Juan comienza de inmediato reconociendo la divinidad de Jesús cuando lo identifica como el Verbo eterno. Y el verbo era Dios. Y estos evangelios seleccionan una cierta cantidad de obras. Pero en el ministerio de Cristo, que dura aproximadamente 3 años y medio, el Señor Jesucristo hizo y realizó muchas más cosas que los evangelios cuentan. Por eso Juan, al final de su evangelio, dice de esta manera, abriendo la puerta, y hay también
otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, él piensa que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, ¿cuántas cosas más habrá hecho mi Señor? Que los evangelios quedan cortos. Porque si usted le quiere sumar a lo que sigue hasta el día de hoy, haciendo Jesús, ya no habría forma de escribir libros, porque hasta el día de hoy Jesucristo sigue haciendo maravillas. La definición de milagro. Tenemos algunas palabras o términos que nos ayudan a definir la palabra milagro, que tantas veces usamos en nuestro lenguaje. Milagro, milagro, yo quiero mi milagro, ven a buscar tu milagro. Palabras griegas, por ejemplo, dunameis, terata, semeia, que son palabras griegas que definen de alguna manera la palabra milagro. Dunameis significa poder. La palabra terata significa maravilla. Y la palabra semeia significa señales. O sea que los milagros que acompañan a Jesús son poder. Repita, a ver conmigo. Poder, maravilla, señales. Tres palabras que acompañan los milagros de Jesús. Poder, maravilla, señales. Obras de poder. Obras maravillosas. Obras que anuncian. Dunamis o dunamis, como se llama nuestro programa radial. Poder, obras de poder. Terata, maravilla, obras maravillosas. Semeia, señales, obras que anuncian, señales. ¿Cómo explicamos nosotros el concepto de milagro? Lo explicamos de esta manera. El milagro o milagro se entiende como un poder o fuerza sobrenatural que actúa sobre una circunstancia imposible. O sea, interviene para que esto sea un milagro. Tiene que intervenir una obra, una fuerza sobrenatural para que lo que es imposible sea posible. Cuando eso imposible se hace posible, es un milagro. En otras palabras, lo imposible se vuelve posible cuando el poder o fuerza sobrenatural interviene o actúa. Con respecto a los milagros de Jesús,
nos hacemos la pregunta, ¿existen otras fuentes de información al margen de la Biblia que indiquen que Jesús hizo milagros? Nosotros contamos con la Escritura y no nos cabe la menor duda cuando ponemos nuestra mirada en ella. Pero ¿existen otras fuentes de información fuera de la Biblia? El Talmud babilónico, que se escribió alrededor del siglo III, o sea, 300 años después de Cristo, escrito por los sabios y eruditos del pueblo de Israel, hasta el final del siglo V, que estamos hablando de 500 años después de Cristo, escrito en Babilonia por los exiliados de la tierra de Israel, cuya colección y ensayos resumen la sabiduría de la alajá o ley judía. Y en esos escritos del Talmud babilónico, los escritores, los sabios, refuerzan el juicio de los fariseos registrado en Mateo capítulo 12, verso 24. ¿Qué pasa con este texto? ¿Por qué el Talmud babilónico refuerza eso? Porque en estos textos el Señor Jesucristo hace un milagro de libertar a un endemoniado que está ciego y mudo. Cuando el Señor libera a este hombre de aquel demonio, los que estaban alrededor murmuraban y adjudicaban que los milagros que hacía Jesús los hacía por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, leo, mas los fariseos al oírlos decían, hablando de Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, el Talmud babilónico lo que dice de este registro, el Talmud babilónico que lo que comenta de este registro, es que ellos no niegan que Jesús haya hecho cosas impresionantes, pero sí ponen atención al comentario de los fariseos, que adjudicaban todas esas maravillas al poder de Satanás. Cristo a esto más tarde responde y les dice que es imposible porque un reino dividido no puede prevalecer, porque Satanás no puede echarse a sí mismo. Por lo tanto, lo que están haciendo los fariseos es un comentario de mal corazón, es cizaña, dando a entender que si el endemoniado que tenía demonios fue libertado, no lo hizo por el poder de Satanás, porque Satanás lo tenía dominado y gobernado. Y si lo libertó a ese hombre, no fue por el poder de Satanás, sino que fue por un poder mayor que el de Satanás, que es en el nombre de Dios. Siempre va a haber gente que va a estar criticando las cosas gloriosas que hace Dios. Siempre va a haber gente que va a estar cizañando las cosas maravillosas que hace el Señor. Entonces, el Talmud babilónico al cual yo me refiero es un escrito del año 300 hasta el año 500 después de Cristo, que sí comenta las cosas que Jesús hizo. Pero tenemos otro escrito ajeno a la Biblia que está aproximadamente después de Cristo, que es el famoso escritor judío romano Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, en el año 94 después de Cristo, mire que los últimos hombres de Dios, los últimos apóstoles o escritos
apostólico alcanzan por el año 56, 54, 60 y tanto después de Cristo. Flavio Josefo fue testigo del derrumbe de la invasión, del sometimiento de Jerusalén, tal cual como el Señor lo había predicho. Digo testigo porque fue un historiador, Flavio Josefo. Este escritor judío romano es el que más cerca está de la era apostólica. Y él en su libro, Antigüedades de los Judíos, escribe y se refiere a un tal llamado Jesús. Y escribe, hacedor de milagros impactantes. O sea, ante la pregunta que nos hacemos, al margen de los evangelios, ¿hay otras fuentes de información que indiquen que Jesús hizo milagros? Al parecer sí. Hay otras fuentes de información que indican que en Palestina hubo un hombre llamado Jesús y que hizo maravillas. Recuerde las 3 palabras que le enseñé en esta hora, que habla o que indican el milagro: poder, maravilla, señales que la acompañan a las obras de Cristo. Un resumen de los milagros de Jesús. Sé que hacen lo del sonido. Actuando en distintos aspectos y lugares. Voy a hablar, hermanos, de algunos milagros. Me voy a referir a algunas obras portentosas. Las he separado, las he dividido en áreas para ir mucho más ordenado. Y vamos a entrar a hablar de estos milagros del Señor, porque se trata de Cristo en este mensaje, de lo que Él hizo, de lo que la Biblia nos enseña. Y de lo que muy pocas veces también nosotros los evangélicos nos preocupamos en detalle de estudiar. El resumen lo tengo de esta manera. En el área de la física y la naturaleza de la creación, Cristo nos deja una pincelada interesante de una obra portentosa. Cuando el Señor Jesucristo anda sobre el mar, dice las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 6, que a la 4ª vigilia de la noche, mientras la barca con sus apóstoles estaba en medio de una tormenta, Jesucristo aparece en medio de esas enormes olas. Pero no aparece en otro bote, ni aparece en otro barco, ni aparece menos nadando. En medio de la tormenta de la noche, a la 4ª vigilia de la noche, significa entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la 4ª vigilia de la noche. Entre las 3 de la mañana, 3:30, 4:30 o 5 de la mañana, en medio de una noche oscura, olas gigantescas, vientos contrarios, los hombres asustados, atemorizados frente a la naturaleza. Y este temor aumenta en ellos. ¿Por qué aumenta? Porque ven algo asombroso, y creo que para cualquiera de nosotros actuaríamos de la misma manera. Nos asustaríamos si vemos que en medio de la tormenta de la noche, de las gigantescas olas que golpean nuestra barca, vemos a alguien
caminar sobre las olas del mar. Apenas nosotros sabemos nadar, menos caminar. Es imposible. Han habido ilusionistas y magos que han intentado caminar en el mar, en una piscina. Pero hasta el día que te predico, hay una historia de un hombre que ha sido el único que ha podido romper las leyes de la física. Porque las leyes de la física dicen que si tú tiras una piedra al cielo, la piedra va a caer. Esa es la ley. Pero Jesucristo rompe la ley de la física. La ley de la física dice que si tú te metes a un mar de tormenta, te vas a morir, te vas a ahogar, vas a perecer. Esa es la ley. Pero Cristo rompe esa ley porque Él camina sobre las olas. Rompe las leyes de la física. Jesucristo hace un milagro de poder porque Él camina sobre el mar, sobre las olas. Y no sé cuántos serían de alta las olas, pero son olas gigantescas en medio de una tormenta. Y Jesucristo en medio de la noche, Él camina. ¿Para qué? Para decirle a sus discípulos que tengan ánimo. Ánimo, les dice, yo soy. Y ellos gritan, fantasma es. Porque para ellos solamente podría ser que un fantasma, un ser inmaterial, sería posible poder caminar. Por eso identifican a Jesús como un fantasma. Pero Jesús les dice, yo no soy un fantasma. Yo tengo cuerpo, sangre y hueso. Entonces esto es un milagro. El poder y autoridad. Segunda división de mi tema de los milagros, el resumen de milagros de Jesús. Sobre la naturaleza. En el Evangelio de Marcos se cita un milagro tremendo. Jesús dormía en la popa del barco. Y cuando se levantó una tormenta, y los discípulos la despertaron atemorizados. Despierta, maestro, que nos anegamos. ¿Cómo tú puedes estar durmiendo? Mira la tremenda tormenta en la que estamos. La Biblia dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Significa que hubo calma, que hubo serenidad, que hubo tranquilidad en el mar. Yo te pregunto una cosa. ¿Cómo es posible que los vientos obedezcan y tú no? Y yo no. ¿Cómo es posible que el mar obedezca y tú no? Y yo no. Calla, dice Jesús, y enmudece. Y el viento cesó y el mar se calmó. O sea que la naturaleza, o sea que el viento puede oír. O sea que el mar, sus olas, lo que tiene, su contenido, peces, vida marina, todo lo que hay ahí, puede oír. Pero no a ti. Puede oír a su creador. Es el que creó los vientos y es el que creó la mar.
Él tiene potestad sobre su propia creación. Es el Señor de la creación. Los vientos le obedecen. Por eso el Señor le daba autoridad al profeta Elías para cerrar los cielos para que no lloviera. Porque Dios es el Señor de toda la creación. Él tiene potestad de abrir el mar rojo. Él tiene autoridad de hacer que el Jordán se detenga. Él tuvo autoridad para que en un momento el sol se detuviera. Él tenía poder para que una nube guiara al pueblo de Israel. Él ordenó a las codornices que fuesen hacia ese pueblo para que ellos comieran. Él tenía poder que una roca saliera agua. Porque es el Señor de toda la creación. Él fue capaz de hacer que un burro hablara. Porque es el Señor de toda la creación. Y los hombres después de este milagro decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y quién es este? ¿Qué diría usted hoy? Si alguien le dijera: ¿y quién es este? ¿Qué le diría usted? Dígame, ¿qué le diría usted? ¿Qué le diría usted? ¿Qué abriría su boca para decir qué? ¿Es un concejal? ¿Es un político? ¿Es un científico? ¿Qué le diría usted ante esa pregunta? ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué diría usted? Algunos ni saben qué decir. Aparte de otra pincelada en otra área, ya vimos cómo Jesús rompe la ley de la física caminando sobre el mar. Vemos cómo el Señor tiene potestad sobre su propia creación. Pero el Señor Jesucristo también nos demuestra su poder, maravilla y señal cuando es capaz de hacer un milagro impresionante. Un día el lunes apareció una persona que no conocíamos preguntando por el pastor chileno y nos entregó una bendición de alimento. El día martes, nuevamente, tipo mediodía, 11 de la mañana, otra persona aparece en la vereda del lugar preguntando por nosotros y nosotros confirmándole que éramos los pastores, otra porción de alimentos. Así fue lunes, martes, así fue el miércoles, aparece el jueves otra persona, aparece el viernes otra persona, aparece el sábado otra persona. Y una de las cosas que más nos sorprendió con mi esposa fue la famosa pequeña mochila. Trato de ver alguna mochila por aquí. Más o menos, muéstrenme alguna mochila. A ver, otra. Un poquito más grande habrá. Pero pásenme esa. La que sea. Era un poquito más grande que esto ya. No la voy a abrir. Más o menos así era la mochila. Un poquito más grande que esto. Cuando el hombre dijo: vengo a dejarle esta bendición, nosotros le dijimos: bueno, pase. Lo hicimos pasar a nuestra pequeña pieza. Se sacó la mochila de su hombro y la puso sobre la mesa, así. Abrió la mochila, que era un poquito más grande, y comenzó a salir de esta mochila paquetes de arroz, paquetes de harina, paquetes de tallarines, de los largos, de los rulitos, de los otros, cajas de salsa, cajas de leche, paquetes de azúcar, paquetes de sal, botellas de aceite.
esta pequeña mochila llenó toda la mesa. Pero con la pastora nosotros no nos dimos cuenta porque entendemos que el Señor nos veló nuestros ojos. Cuando Él se fue, con la Gaby despertamos y nos dimos cuenta que la mesa estaba llena y que era imposible que tanta mercadería pudiese haber cabido en esa pequeña mochila. Significa que esa mochila no tenía fondo. Podía haber seguido sacando. Y en ese minuto nos dimos cuenta que había ocurrido un milagro. Que Dios había mandado y yo le dije un día a mi esposa: Gaby, ¿tú crees que la gente que vino, esos ancianitos, ese matrimonio anciano en esa camioneta vieja, que ese hombre en esa pequeña mochila, quién cree que pudieron haber sido esas personas? Ángeles que vieron nuestras lágrimas y que Dios tuvo que haber dicho y haber dado una orden del cielo para hacer que Marcelo González con su esposa no regresaran a Chile, porque Él iba a hacer de nosotros lo que tenía que hacer en esta ciudad. ¡Y a su nombre! Hasta el día de hoy Dios ha sido así. Él multiplica. Él rompe las reglas de la matemática. Milagro de nuestro Señor Jesucristo en el área, en la obra de los cuerpos físicos de las personas. Que es lo más que nosotros conocemos, lo más que manejamos. El milagro de las personas. En el ciego, en el leproso. En el muerto que resucitó. Pero yo me quiero referir a un milagro de un hombre que se acercó al Señor para que le restaurara su mano que se estaba secando. Y en este milagro hay dos detalles importantes. Que el Señor rompe leyes. Primero, cuando el hombre se acerca con su mano que se está secando, el Señor rompe la primera ley. Detiene la enfermedad. Primera ley. La detiene. No avanza. No sigue secando lo que queda. Simplemente lo primero que hace, se detiene. Y al mismo tiempo el Señor restaura. Dos leyes que el Señor rompe, que es imposible. Porque si usted tiene una enfermedad de esta naturaleza, esa enfermedad va a seguir progresando en su cuerpo, avanzando. Un cáncer por lo general que es maligno va avanzando, y aunque fuera, hermano, benigno, siempre es una enfermedad peligrosa, porque de benigno puede que cualquier cosa en el tiempo se pase a maligno. Entonces hay enfermedades como la vista. Cada día nosotros tenemos que ir cada año aumentando nuestro poder de ver con nuestros lentes. El cristal tiene que ir aumentando en grado para yo poder ver. Yo sin estos lentes no puedo leer bien la Biblia, no puedo leerla. Pero yo no nací con lentes. Mi vista a través del tiempo se fue gastando. Entonces hay cosas en usted que van a seguir avanzando. Hay enfermedades en usted
que van a seguir avanzando. Entonces, en la mano seca era lo mismo. Era una enfermedad que iba a seguir aumentando. En el leproso es una enfermedad en que el leproso seguía siendo más leproso, muriendo cada día, pudriéndose en vida. Entonces el Señor Jesucristo rompía todas las leyes cuando detenía una enfermedad que es imposible detenerla, pero Cristo lo hacía. Y no solamente eso hacía, sino que también los sanaba. Significa que los leprosos eran limpiados y el hombre de la mano seca era sanada. Su mano fue restaurada. Estoy hablando en este mensaje de los milagros de Jesús. Pero hay un milagro que es impresionante. Porque es un milagro. El milagro más grande es la transformación de la mente y el corazón de una persona. Ese es el milagro de los milagros. Porque tú te puedes morir con una enfermedad. Porque tú puedes a lo mejor tener necesidades. Pero si no tienes este milagro que yo te comento, no te va a servir ni eso ni la abundancia, que es el poder de Cristo de obrar para transformar mentes y corazones. Lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Debéis nacer otra vez. Y Nicodemo le dice al Señor Jesucristo esa noche: ¿cómo he de nacer de nuevo? Yo siendo un hombre viejo, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Jesús le dice: no es eso lo que te quiero decir. Tú tienes, Nicodemo, que nacer de nuevo. Tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Tienes que volver a nacer de nuevo. Tienes que permitir que la obra de mi Padre actúe en tu vida interior para que puedas ser un hijo realmente de Dios. Mas dice la palabra del Señor que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Yo tengo una fecha de nacimiento. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Ya mi madre falleció. Ni siquiera puedo pensar en volver al vientre de mi madre. ¿Cómo usted va a nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, nacer de nuevo? Comenzar una nueva vida. Tiene que permitir que Dios cambie esa mente que solamente busca el mal, que busca el pecado. Tiene que permitir que tu corazón, que se inclina al mal, pueda ser corregido, pueda ser curado, pueda ser sanado. ¿Cómo eso de nacer de nuevo? ¿Quién lo hace? Lo explicaré con un testimonio. Hace muchos años atrás estuvimos durante casi 3 años haciendo cultos y clases, porque yo hago clases de teología, y hacíamos cultos y clases
a presos en la cárcel de Roca. Había un hombre llamado Guillermo Huete que estaba ahí en ese lugar, que era mi otra mano, el hombre que en el interior me organizaba los cultos, que en el interior organizaba los servicios. Y yo desde el exterior iba con un grupo de hermanos y hermanas a realizar servicios. Todo muy bien ordenado. Muy bien ordenado, muy bien enseñado, muy bien doctrinado. Nada de aquí de chacoteo. Esto no era un desorden. El culto en la cárcel era todo un orden, todo un orden. Nadie, hermanos, se paraba a hablar tontera. Un día comenzaron a asistir a nuestros cultos de la cárcel 4 varones. Uno de ellos se llamaba Alberto Castillo. Otro se llamaba Miguel Martínez. Y los otros dos no me acuerdo bien su nombre. Pero tengo una carta que aún conservo. Cuando esta gente me escribió de la cárcel, contando lo que Dios estaba haciendo. El tema es que Alberto Castillo, Miguel Martínez y los otros dos se paraban al final del salón, apoyados en la muralla, con un aspecto, con una actitud desafiante. Ellos me querían pegar. Les daba rabia e indignación lo que yo predicaba. Entonces, enojados, se iban después de que terminaba el culto. Y durante la semana, ellos en los pasillos donde se reunían, en sus celdas, se reunían para hablar de las cosas que yo predicaba. Y ellos decían, ¿cómo este puede venir a decirnos a nosotros estas cosas? Si a este lo tuviésemos aquí adentro, ya le hubiésemos dado con todo. ¿Cómo? ¿Qué se imagina? ¿Qué se cree que nos viene a hablar así? Entonces, al otro culto volvían a venir y volvían a pararse al fondo con aspecto de querer pegarme. Y un día yo le digo a Guillermo Huete, hermano Guillermo, ¿qué pasa con esta gente que están atrás? Un día menos pensado van a venir a pegarme. Me dice, pastor, no se preocupe, yo ya hablé con ellos. Y le dije, pórtense bien, si no ustedes, yo no los hago pasar al culto. Porque yo hago una lista, la presento al oficial y él da el visto bueno y todos los que están en la lista pueden venir al culto. Así que si estos se portan mal, no los dejo entrar. Ya están advertidos, pastor. Y así está. Malos. Cara de malo. Así que si usted me pone cara de malo, no me asusta. Porque yo hace rato viendo cara de malo de malos. Estaba en ese momento predicando. Y comenzó el Señor a usar mi vida. De tal manera que me olvidé de los 4 matones. Y prediqué con toda libertad. Y le enrostré a ellos. Cuando en eso los 4 se despegan de la muralla y comienzan a caminar por el pasillo hacia mí. Y digo yo en mi corazón, me vienen a pegar. Cuando vienen llegando como están los hermanos aquí, en eso veo que los 4 grandotes, uno de pelo largo, otro con tatuaje en los brazos, caen de rodillas. Y comienzan a llorar. Los 4 matones lloraban y lloraban y lloraban. Y yo le dije a los hermanos del coro,
Hermano, cántenme ese coro que yo no lo conocía, lo aprendí en la cárcel. Cántenme ese corito de la gota de sangre de Jesús, le decía. Y ellos tomaron la guitarra y comenzaron a cantar. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una sola de tu sangre sobre mí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Cantamos en la cárcel y el poder de Dios se derramó. Los 4 matones lloraban y esa noche recibieron a Cristo como su Salvador personal. Alabado sea el nombre de Dios. Nacieron 4 personas esa noche. 4 bandidos, 4 delincuentes, 4 presos sin esperanza. Esa tarde fueron hechos nueva criatura. Nacieron de nuevo. Gracias, Señor. Y nosotros vimos con el tiempo la obra del Señor. El que fumaba ya no fumaba. Miguel Martínez me dijo: pastor, llevo 20 años preso, nunca me ha faltado el cigarro. Y ahora, pastor, ya no fumo. Mire cómo tengo las uñas de mis manos, tantos años fumando. Pero, pastor, ya no siento deseo de fumar. Pastor, me corté el pelo, mire. Tenía mi pelo largo, pero me lo corté. Ha nacido una nueva criatura. El milagro, que es el más grande de todos los milagros, no es sanar a un leproso. Ciertamente, claro que es poder y claro que es maravilla. Pero cambiar el corazón de una persona. ¿Sabe lo que le cuesta a un cirujano hacer una operación en el corazón de un hombre? ¿Sabe lo que le cuesta a la medicina intervenir en el corazón? Pero en un solo segundo hay alguien en el cielo que puede cambiar su corazón, que puede cambiar su corazón. Y su nombre es Jesucristo. ¿Acaso alguien no dijo de ti: este no cambia nunca, esta no va a cambiar, esta es una bala perdida? ¿Alguien no dijo algo así de ti? Pues en esta tarde levanta tus manos y da la gloria al que vive, porque llegó ese milagro a tu vida, porque llegó el Señor a tu vida, porque Cristo llegó a tu vida. No todos son hijos de Dios. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por misericordia y no por obras. No porque tú seas grande, gordo, flaco, lindo, feo, tengas dinero, seas inteligente o seas más ignorante. Simplemente es por gracia. Porque un día llegó un milagro a tu vida. Porque un día dejaste que el Espíritu Santo tomara señorío de tu mente y de tu corazón. Y eso se llama conversión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dilo conmigo, dilo conmigo. Y ya no vivo yo, dilo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dígalo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas Dios muestra su amor, dígalo fuerte, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el milagro más grande en esta noche. Desobrenda al Señor. El coro puede venir. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Levántese, cierre sus ojos, vamos a orar. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Te dejo invitado a nuestros cultos. Ve nuestro Facebook. Escucha nuestro programa de radio en la semana. Si te interesa un día venir a este lugar, te invitamos. Pero ven con una verdadera necesidad. Ven con una verdadera hambre y sed de justicia. No vengas a buscar otras cosas aquí, sino que estas humildes puertas de este templo solo se están abriendo para aquellos que realmente en este final de los tiempos están buscando desesperadamente a Dios. Oramos, Padre.